Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Guardamos silencio ya, por favor. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y aprovechamos también de saludar cariñosamente a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. ¿Ya? Estamos, el día de hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, pero obviamente lo que vamos a ver hoy día, de manera muy breve, tiene que ver con toda la relación y el estudio de la Iglesia. Recuerdan ustedes que el año pasado nosotros estudiamos nuestra Iglesia, y fue un estudio bastante largo de todos los principios que rigen nuestra iglesia en particular, la Iglesia Cristiana La Serena. Y este año comenzamos con el estudio de la historia de la Iglesia Cristiana a lo largo de los siglos, entendiendo también que es un resumen bien comprimido de la realidad de la historia, que tiene muchas aristas, mucha información. Recuerden ustedes, son 2000 años de historia, por lo menos. Y en lo que vamos a ver el día de hoy tiene relación con eso, porque una de las cosas que como iglesia, como cristianos, nosotros tenemos que asumir es el hecho de que los que han venido antes de nosotros nos han legado una historia de fidelidad, una historia de lucha, una historia que recibimos nosotros con todo lo que son sus virtudes, con sus defectos. Y nuestra misión es continuar este legado, ¿no es cierto?, corrigiendo aquellas cosas que no son factibles de corregir y perseverando en aquello que es inamovible, que es la verdad de Dios, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque es una responsabilidad que tenemos también como iglesia. Nosotros no sabemos cuándo vuelve el Señor y ciertamente mientras eso no ocurra, nuestra misión es continuar adelante con la obra, y una de esas aristas de esta misión es continuar con la herencia y proyectarla hacia adelante con la herencia que hemos recibido de nuestros antecesores, ¿ya? Ahí hay una pregunta que dice relación con el crecimiento de la iglesia en general. Ustedes saben que las iglesias cristianas, de alguna manera, podemos crecer por dos vías. Una es romper esto y hacer un edificio más grande o comprar un lugar más grande. Y otra es plantar otras iglesias, entre comillas, hijas de la nuestra, donde principalmente nosotros debemos continuar perseverando en una supervisión doctrinal, en fin, lo vamos a ir desarrollando. Y ambas situaciones tienen algunas ventajas y desventajas. Pero el modelo bíblico que nosotros observamos en el Nuevo Testamento dice relación más bien con el plantar nuevas iglesias que el agrandar una iglesia en particular. La experiencia más cercana que tenemos nosotros es de varias décadas de la iglesia, específicamente la iglesia en Norteamérica. Y la iglesia en Norteamérica ha perdido el rumbo en algún sentido, o por lo menos de lo que nos llega también a nosotros y la experiencia que podemos tener, justamente porque el enfoque en lo numérico superó ampliamente el enfoque en la profundidad y en la pureza de la enseñanza. El afán por los números, por conseguir, entre comillas, un éxito numérico, generó que se dieran una serie de instancias en las cuales se pierde la autoridad de la palabra en el púlpito y otras cosas empiezan a tomar la autoridad en el púlpito, ¿ya? Entonces, esa experiencia también es importante analizarla, y lo que voy a ver hoy día es un resumen muy sucinto de lo que vamos a tratar en la historia de la iglesia cuando nos toque la iglesia contemporánea, ¿ya? La iglesia contemporánea. Bueno, ¿por qué plantar nuevas iglesias? Porque Jesús nos mandó a hacerlo. Cuando nosotros analizamos el pasaje de Mateo 28, 18 al 20, que se le ha llamado la Gran Comisión, ¿ya?, nos vamos a encontrar con algunas cosas que son importantes de entender cuál es el método, por decirlo de alguna manera, que esta ordenanza tiene implícito, ¿ya? Tiene implícito. Si podemos leer Mateo 28, 18 al 20, señor director.
De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra... No, 28. 28. 18 al 20. Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, este pasaje que es sumamente conocido por nosotros, no siempre es bien entendido y analizado. Aquí están las ordenanzas que Jesús nos da, y también en la ordenanza está, por así decir, el método o la forma como Él ha establecido que su evangelio sea comunicado al mundo. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, normalmente lo circunscribimos a campañas evangelísticas o a ciertas actividades inherentes al evangelismo. Por cierto, no estamos en contra de eso, pero vemos la dificultad de eso cuando, por ejemplo, tenemos a Billy Graham, que Billy Graham es históricamente el hombre que le ha predicado a la mayor cantidad de gente a través de sus cruzadas, de todo esto, y las campañas masivas son un sello, y a partir de eso se generó todo este concepto del evangelismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el evangelismo, visto desde un concepto de campaña, no produce o no está bajo el prisma de esto. Como cuando uno analiza, por ejemplo, las predicaciones masivas de Jesús y pudiéramos sacar nosotros cuánta gente se convirtió de eso, la verdad que mínimo, ¿no es cierto? En cambio, la ordenanza de Jesús para la iglesia, es lo que está acá. Lo primero que dice es: Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. Él está en primer lugar colocando toda la autoridad en Él. Dice: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es bajo su autoridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender bien claramente lo que es el evangelio para poder comunicarlo correctamente. A propósito, probablemente el segundo miércoles de mayo terminemos con la historia de la iglesia y vamos a comenzar de ahí en adelante un tercer periodo de estudio que es el evangelismo. Ya vamos a estar probablemente varios meses entendiendo bien qué es el evangelio, ya desde sus raíces, todo lo que tenga que ver con el evangelio y el evangelismo, toda la iglesia, ¿ya? Y acá lo que está diciendo el Señor dice, en primer lugar, toda su autoridad. Segundo, en el 19 dice, por tanto, id. ¿No es cierto? Es una acción intencionada. Ir. La iglesia tiene que ir. ¿No es cierto? Pero dice que a hacer discípulos. Eso no se hace en una noche, en una semana. Ese es un proceso de toda la vida. Dios es el que provoca la salvación. Él es el que salva. Pero nos da a nosotros, su cuerpo, la iglesia, la misión de hacer discípulos. No dice hagan salvos, dice hagan discípulos. Él salva a las personas, ¿ya? Por medio de la predicación. Después dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vale decir que está abarcando un concepto geográfico fuera de la circunscripción a la que estaba adosada inicialmente la iglesia. Y dice después, bautizándolos. El concepto del bautismo obviamente es una expresión de la decisión, una expresión pública de la decisión que yo he hecho, ¿no es cierto?, de salvación y de conversión, pero el bautismo también implica el ser parte de la iglesia, es decir, es hacer un miembro de la iglesia. El bautismo es también una instancia en la cual la persona declara su pertenencia al cuerpo de Cristo. La iglesia es el modelo que Dios ha establecido para hacer su obra. Por eso es que la iglesia es fundamental
absolutamente indispensable, ineludible en el proceso de cumplir el plan de Dios. La iglesia es la que tiene el plan. La iglesia está constituida por miembros, que somos todos nosotros, pero es el cuerpo en sí el que cumple un plan. Por eso es que cuando la gente se aísla de la iglesia, está pecando contra el plan de Dios, contra el plan de Dios, ¿ya? Cuando la gente dice, mira, en realidad nosotros, y ustedes saben esto, en realidad, mira, no vamos a la iglesia porque no estamos de acuerdo, y bla, 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 pero en la casa siempre leemos la Biblia, oramos y tenemos un culto familiar, eso no es iglesia. No es iglesia. Y todos aquellos que usan ese pasaje de Mateo, donde dice que 2 y 3 están juntos y ahí estoy yo con ellos, no tiene nada que ver con la iglesia, eso tiene que ver con la corrección, es un tema absolutamente fuera de contexto. ¿Ya? Las iglesias son instituidas y constituidas como Dios dice, un pastor, ancianos, una congregación. Ese es el modelo de la iglesia, ¿ya? Ese es el modelo de la iglesia. De lo contrario, lo que hacemos nosotros son clubes religiosos, donde la gente se reúne y con esto, por favor, si se juntan a estudiar la Biblia en la casa, es una bendición. Pero creer que eso es iglesia y desechar la iglesia es otra cosa, ¿ya? Entonces dice, hacer discípulos. Dios los salva y nos da a nosotros, la iglesia, la misión de discipularlo. Y cuando digo discipular, no me estoy refiriendo exclusivamente al discipulado básico que toda iglesia debe tener, que es un proceso de corto tiempo, algunos meses, en los cuales se entregan herramientas básicas que son indispensables para el desarrollo posterior del hermano o la hermana, ¿no es cierto? Pero lo que estoy hablando yo, el discipulado, es el estar juntos como iglesia siempre, donde nos servimos, nos corregimos, nos amamos, nos animamos, donde ocurre toda esa interacción, nos ayudamos. Todo eso es parte del proceso del discipulado. El discipulado no es solamente un elemento académico, el discipulado es una forma de vida, es una transmisión de forma de vida. Cada vez que nosotros estamos participando, interactuando, estamos discipulando a alguien. Cuando Pablo dice, mírenme a mí porque yo sigo a Cristo, él está determinando la base del discipulado. El discipulado es seguir a alguien. Si hay un discípulo, tiene que haber un maestro. Y cuando yo digo síganme a mí, no significa que estoy, o la gente dice, mira, no me mira a mí, mira a Cristo. Normalmente eso es para esconder pecado. Claro que somos defectuosos, claro que el que está buscando perfección no la va a encontrar. Pero Dios nos demanda de nosotros el ser ejemplos a seguir, y eso es parte del discipulado. Eso es parte del discipulado. El discipulado no es solamente aspectos o materias que debemos aprender, que por cierto son fundamentales, pero no es una actividad académica, es una actividad espiritual, es un traspaso de vida a través también de estas herramientas que están ordenadas, ¿no es cierto?, para que puedan ser mejor utilizadas, mejor aprendidas, mejor absorbidas y mejor utilizadas. Bautizándolo, tiene que ser miembro de un cuerpo. El bautismo es parte de ser miembro de un cuerpo, ¿ya? Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es pastorear. ¿Cuál es la labor de un pastor? ¿Cuál es la labor de los ancianos? ¿Cuál es la labor de los hermanos? ¿Por qué existe estudio de varones, estudio de mujeres, estudio de esto? ¿Qué se están haciendo ahí? Se está pastoreando un rebaño. Eso es enseñar. No enseñamos de forma casual, sino que de forma intencional. Enseñamos, ¿no es cierto? Por eso es que hay dones de maestro, ¿no es cierto? Y hay un rebaño que recibe eso, y el proceso es que Dios va a levantar otros maestros que continuarán adelante con el proceso, ¿ya? Pero la enseñanza es fundamental y eso implica tiempo. Por eso es que el evangelismo que el Señor plantea en esta gran comisión no es muchas veces lo que nosotros entendemos por el evangelismo, que es casi un acto casual. Vamos a hacer evangelismo, ¿ya? Y eso significa, y por favor, esto es parte de un proceso, pero no es evangelismo desde el punto de vista de lo que el Señor nos está mostrando acá. Nosotros debemos estar siempre preparados para compartir el evangelio y tiene que también ser una actividad muchas veces intencional. Pero el evangelismo verdadero o completo ocurre cuando nosotros establecemos una iglesia. Por eso Pablo, que era un evangelista y él fundaba
iglesias, ¿no es cierto? Fundaba iglesias, no dejaba grupos. Probablemente a quienes él en ese momento constituía ancianos y pastores tenían, no podíamos decir que tenían toda una preparación académica, todo, o sea, el espíritu tiene que haberlo guiado y finalmente, ¿no es cierto?, se desarrolla de esa manera, pero el modelo está establecido ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo crecer como iglesia? La forma es poder levantar nuevas obras que estén supervisadas, estén apoyadas y estén, ¿no es cierto?, permanentemente alimentadas de la iglesia de la cual comenzaron, ya que es el modelo corporativo. Los modelos corporativos son súper buenos, el problema es que muchas veces tienden a pervertirse porque se transforman en un modelo de las corporaciones comerciales y no el modelo corporativo de que la Biblia nos muestra. Había una iglesia central en Jerusalén cuya preocupación principal era cuidar ¿qué cosa? La sana doctrina. Jerusalén comisionó a Pablo, Jerusalén comisionó a Bernabé, ellos fundaron iglesias y esas iglesias permanecieron bajo la supervisión de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaban los ancianos. ¿Ya? Ya. Una realidad que nosotros tenemos que afrontar, ya vamos a ver los movimientos, pero una realidad que tenemos que afrontar nosotros hoy día es que la sana doctrina es algo escaso, es algo que en definitiva diríamos es escaso y con mucha tristeza lo decimos y por favor todas estas son concepciones, declaraciones con temor de Dios y también con dolor, porque ¿qué más quisiera uno que fuera al revés? ¿No es cierto? Pero nosotros si lo miramos desde un punto de vista histórico, tenemos que mirar necesariamente a los Estados Unidos, a los países del norte, porque cuando lo veamos, por ejemplo, la próxima semana, la reforma en Inglaterra, la reforma en Inglaterra es súper importante para nosotros, Latinoamérica, por el hecho de que de Inglaterra emigraron los peregrinos a América del Norte y de América del Norte nacieron las misiones hacia Latinoamérica y hacia todo el mundo. Europa no era un lugar de misiones, ¿no es cierto? Pero sí los Estados Unidos. Por lo tanto, la influencia que nosotros tenemos en nuestra formación protestante es netamente una influencia del protestantismo norteamericano, del cristianismo norteamericano, ¿ya? ¿Qué va pasando allá? Después, la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la década del 50, hay un despertar del cristianismo y el cristianismo se fortalece, las iglesias cristianas se fortalecen, los bautistas del sur, que son congregaciones y corporaciones poderosísimas desde el punto de vista de la extensión que tienen en los Estados Unidos. Pero esto duró poquito, porque en la década del 60 comienza el desarrollo de movimientos sociales que van a cambiar el escenario, ¿no es cierto?, de la cultura norteamericana. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Los hippies, empieza a aparecer todo un proceso, entre comillas, de liberación y toda esta cosa que es todo lo contrario. Y las iglesias comienzan a jibarizarse, comienzan a perder espacio en la sociedad y comienza eso a circunscribirse casi como a una cosa retrógrada. Esto es una situación que ocurre en 20 años, es algo muy, muy, muy potente. Por eso es tan importante estudiar la historia de la iglesia, porque cuando se levanta un movimiento apostólico en Latinoamérica exigiendo o diciendo que tienen las mismas condiciones los apóstoles del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que saber que eso es una herejía, porque simplemente, por ejemplo, cuando muere Judas es reemplazado para seguir completando el número de los 12. Pero cuando mueren los apóstoles o a medida que van muriendo los apóstoles por las razones principales de ellos por martirio, nosotros ¿qué es lo que observamos? Que no hay reemplazo. No hay reemplazo. ¿Ya? Entonces, y así fue respetado por los primeros hermanos y fue respetado durante 19 siglos. Pero llegamos al siglo XX y de repente aparece un movimiento de restauración de los apóstoles.
no tiene ni base bíblica ni base histórica. Y eso es suficiente, o más que suficiente, para nosotros rechazarlo. Entonces, se produce esto en la década del 60, ¿y qué es lo que pasa? Las iglesias históricas de alguna mente comenzaron a perder poder y comenzaron a formarse iglesias, ¿no es cierto? Algunas de ellas salidas de estas iglesias, la gran mayoría, y se comenzaron a generar movimientos porque la pregunta fue, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente necesita? Entonces ya el foco no era Dios, es la gente. Y la estrella de todo este mover es la gente. Son las personas. La persona es la importante, tú eres importante, tú tienes un lugar aquí, ven y busca tu milagro, ven y aquí tus necesidades serán cubiertas, ven. Cambió todo el discurso de el llamado al arrepentimiento a lo que tú necesitas. ¿Dónde van los jóvenes? Estudio de mercado, discoteca, pub, discoteca cristiana, pub cristiano. Y ahí empezó a surgir todo eso. ¿Qué música escuchan los jóvenes? Heavy metal, esto es heavy metal cristiano, esto es cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, el acomodo, el empezar a hacer concesiones, el parecerse al mundo, empezó a generar ¿qué cosa? Que el mundo entrara a raudales a las iglesias. Entonces comenzó esto a verse 5,000 personas. Pero no, las vidas no eran cambiadas. No habían cambio en las vidas, pero sí había mucha efervescencia. Mucha efervescencia. Eso, hermanos, no tiene que ver con que el hecho de que debemos también desarrollar actividades, todo, pero no es el centro atraer gente. ¿Me explico? No es atraer gente. Y eso es lo que la iglesia americana hizo. Entonces, ¿qué pasa en el Halloween? Está tan metido el Halloween en Estados Unidos, ¿qué hacemos nosotros? Ya, los disfrazamos de ángeles. No rechazamos esto. Arrendamos una plaza y a todos los niños les damos un versículo bíblico y los hacemos buscar el tesoro y todo, todos se entretenían. Nadie se convertía. Pero todos la pasaban súper bien, comían a destajos gratis, porque yo estuve en una de esas cuestiones. Y espectacular todo. Y además que todo funciona porque todo está organizadito. Y las iglesias fueron creciendo así y la gente fue entrando porque la pregunta era, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Mira, yo en realidad necesito... Y la gente entonces empezó a buscar iglesias por los programas que tenían. Mira, yo tengo niños entre 10 y 13 años. ¿Qué programa tienen ustedes? Tenemos el programa adolescente. Ya, aquí me quedo. No estoy diciendo que no existan instancias, por favor, no quiero ser malinterpretado. Estoy diciendo que ahora el cliente tiene la razón. El cliente tiene razón. No se trata de ser un bodrio, ni de tratar mal a la gente, ni de ser fome. No. Pero se dan cuenta, y por eso es que comenzaron a aparecer este movimiento de las mega iglesias. Mega iglesias. Donde comenzaron a comprar, porque esto va aparejado, ¿no es cierto?, de la manipulación en plata. En la manipulación en plata. ¿Y eso significaba qué cosa? Entonces que entraban grandes sumas y comenzaron a comprarse estadios de básquetbol, esto acá, allá, y mucha efervescencia, grandes conciertos, todo en función muy parecido al mundo. Muy parecido al mundo en todo sentido. En todo sentido. No estoy diciendo que no, vuelvo a insistir, pero cuando eso es tu piedra angular para que la gente venga, ¿no es cierto? Para que la gente venga y la gente venga, ¿no es cierto? Y se sienta a gusto acá y que sea, esto muchas veces yo escuché, tenemos que competir con tal y tal cosa. Para poder traer a los jóvenes tenemos que competir con esto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos competir en esas cosas? Ponerlo a la misma altura o hacer cosas que en definitiva también traigan interés a los jóvenes. ¿Ya? Bueno, aparejado de eso, un desprecio por la formación doctrinal. Entonces, todo lo que olía a doctrina, la gente dice, no, la doctrina divide, no, la doctrina, porque la doctrina, no. Entonces se asoció formación doctrinal con falta de amor. Con falta de amor, con falta de esto. Y eso, hermanos, es lo que va sucediendo. Por eso es que los sermones en muchas mega iglesias son,
lo que uno va a escuchar a veces en un coaching de empresa, ¿ya? Que tú puedes, hay un gigante dentro de ti, y esto, y acá, y allá, y le metemos su par de versículos sacados de contexto y lo transformamos en algo y la gente, eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere la carne, ¿ya? Por lo tanto, las iglesias tradicionales decrecieron, se vaciaron, y las neoiglesias y las mega iglesias comenzaron a crecer. Y el modelo resultó. Porque entonces ya la autoridad de la Biblia es reemplazada por la autoridad de la experiencia, lo que siento, lo que, en fin. Y el pragmatismo, lo que resulta. Métodos humanos que resultan. Métodos seculares de crecimiento. Y empezaron a florecer todos los libros de crecimiento, de igle crecimiento, creciendo, haz tú crecer tu iglesia en esta forma, haz esto, haz esto, haz esto. Y todos eran modelos sacados del marketing del mundo, del marketing del mundo. La música, cómo tiene que ser esto, cómo tiene que ser esto, las luces, todo. No estoy diciendo que no hayan cosas importantes que se puedan mejorar siempre, pero si nosotros confiamos que eso es lo que atrae a la gente, y si eso es lo que atrae a la gente, entonces estamos mal. Recuerden, el analfabetismo bíblico, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros inicialmente para poder estudiar la Biblia? Luchar contra el deseo de no hacerlo. Ahora, si te incentivan a no hacerlo, va a ser súper fácil que no lo hagas nunca. Desprecio por la formación doctrinal, mala preparación de los pastores, porque ya no necesito tener una preparación doctrinal, lo que necesito es muchas actividades, estar involucrado en muchas cosas. La autoridad de la Biblia eliminada, entonces ahí lo que mayormente ocurre es experiencias personales, ya sea del pastor o de alguien que vio esto, que sintió esto, que le pasó esto, que acá, que allá, y eso es lo que lleva la mayor cantidad del tiempo. Énfasis en el número y no en la profundidad y madurez de la iglesia. Hay congregaciones en los Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, sobre todo las asociadas al G12 y a la doctrina de la prosperidad, en la cual a los nuevos pastores se les exigen metas, número, ¿ya? Porque ese número significa tributos, plata. En Estados Unidos, nosotros en California visitamos una iglesia gigantesca. No podríamos decir de mala doctrina o de falsa doctrina, no. Pero el púlpito central en un culto era una cosa que tú lo podrías haber escuchado como vuelvo a insistir, de estos que se dedican a hacer como el maharaji. No sé si han visto el maharaji. Ese viejo que se siente hindú, que se sienta, ¿no es cierto? Y le pagan millones de pesos por decir, cree en ti mismo, hay algo dentro de ti, sigue esa luz interior. Y eso le gusta a la gente. Bueno, en las iglesias ocurre eso, usando, por supuesto, muy hábilmente algunos versículos bíblicos. Entonces, no podríamos decir nosotros que dijo que Jesús no es el Señor, ni que esto. No. Pero ese es el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque el propósito es mantener el número. Nunca confrontar a la gente. Nunca corregir a la gente. Porque la gente se va. Mi hermano amado Daniel, cuando llegó a Indiana, porque en Estados Unidos hay un sistema que tú postulas a una iglesia, te entrevistan y en el fondo es como una entrevista de trabajo y hay un grupo de ancianos, ¿no es cierto?, que te dicen, bueno, estos son los beneficios, Pero aquí tú no puedes predicar de esto, ni de esto. ¿Ya? Eso no puedes predicar. Tus sermones tienen que durar tanto, tienen que ser esto. Entonces, atado de mano. Una iglesia preciosa, el edificio, todo funciona en Estados Unidos, todo es maravilloso porque todo funciona. Me encanta a mí, todo funciona. Por eso Latinoamérica es una copia horrible de lo que es allá, porque allá sí todo funciona. Porque hay un pastor
del Ministerio de Deporte, pastor de esto, pastor de esto, pastor de estos 150 pastores, y todo funciona. O sea, tú vas y efectivamente tienes los implementos, todo, no hablan nunca de Dios, pero todo funciona. Entonces, cuando queremos imitar nosotros esas cuestiones acá, salen todas mal. Los cabros chicos se roban las pelotas, todo. ¿No es cierto? El pastor no llega, o el que está encargado de esto, o le dio la india y no va más. Allá no es así, pues allá todo funciona, todo es maravilloso. Y la iglesia, preciosa, gigante, cafetería, todo perfecto, todo así, todas las cuestiones. Y sacáis la cuestión y sale el café y no tenéis que estar pegando a la cuestión, nada. Todo funciona. La biblioteca, el estar, precioso, soñado. Este es mi lugar, dije yo, acá llegué. Pero no hay enseñanza bíblica. No hay profundidad, no hay esto. Y la gente funciona religiosamente. Si tú vas a hablar, ¿no es cierto? Hermanos, vamos a aprender 1 de Juan y nos vamos a examinar cómo estamos en nuestro pecado, partiendo por mí. Olvídate. Daniel quiso hacer eso y lo echaron. Entonces, no digo que es la generalidad, o quizás sí, no lo sé, pero es las cosas que ocurren, cómo las iglesias se mantienen tan grandes. Ahora, ¿qué pasa en nuestra Latinoamérica? En nuestra Latinoamérica, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que somos un mal tubo de ensayo de todas estas cuestiones, ¿ya? Porque siempre como que todo se deforma al final, porque ni la falsa doctrina sale como la falsa doctrina, sale otra cuestión, falsa igual, pero nada que ver. Tiene sus bemoles. Bueno, estos son algunos de los movimientos que a partir de la década del 70, 75, década del 80 en realidad, comenzaron, porque hasta la década del 80 en Chile existía el mundo evangélico, estaba como bien definido, ¿no es cierto? Y estaba asociado principalmente a la iglesia pentecostal, en el sur iglesias bautistas, ¿no es cierto?, que tenían colegios y tenían otro tipo de enseñanza, pero en el grueso de la población prevalecía la imagen del hermano pentecostal, ¿no es cierto? Todos nosotros nos podemos acordar, incluso eso no siendo cristiano. Pero a medida que comenzó a desarrollarse la iglesia, ¿ya?, comenzaron a entrar movimientos a partir de la década del 80 que comenzaron a cambiar este escenario, ¿ya? Hoy día casi nadie habla de... ¿Se dan cuenta que cuándo es la última vez que escucharon Canuto? Era como un término asociado, era como bien viejo, o sea, ya casi no se ocupa, bueno, nunca se ocupó de manera positiva, entre comillas, era una burla, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día nadie sabe quién es Canut de Pont. Bueno, muchos de los que dijeron Canuto no tienen idea de quién es. Creían que era el perro ese que sale con Canito, el papá de Canito. ¿Ya? Pero a partir de la década del 80 empieza a entrar estos movimientos que empiezan a nacer al norte de nosotros, específicamente en Colombia, con este hombre César Castellano, que hoy por hoy es ultra millonario, ¿ya? Y comenzó con esta doctrina, este invento que le puso el G12, que es un modelo tomado de un sistema de crecimiento de los jesuitas, pero perfeccionado por el Opus Dei, que es la manera como el Opus Dei crece a través de estos cursillos, estas cosas así, ¿ya? Y se llama el dominionismo, que es en el fondo el gobierno de los 12. Esto destruyó iglesias porque la idea era infiltrarse en la iglesia, dividir la iglesia y comenzar a formar grupos de a 12 con liderazgo, y esos posteriormente se tienen que reproducir en más, y todo esto como, voy a decir publicidad, pues, Eivor, ¿no es cierto? Es como es piramidal, porque todo llegaba a los bolsillos de Castellano. ¿Ya? Todo llegaba a los bolsillos de Castellano. ¿Ya? Bueno, esto en Chile entró fuerte y todavía es súper fuerte, súper fuerte. Pero lo más fuerte es esto que aparece en la década del 90, que es el evangelio de la prosperidad, entre comillas, evangelio, ¿no es cierto? El famoso movimiento de decláralo y recíbelo, ¿ya? Que después le agregan atar, desatar y todas estas cuestiones que sacados de contexto. El sitio de Gospel Coalition dice que el 70% de las iglesias en Latinoamérica practica en alguna medida
este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Volvemos al punto de lo que resulta. Esta cuestión resulta. ¿Ya? De repente el viejo dice, el Señor en este momento me está mostrando que aquí hay 10 guerreros que van a llegar con 100.000 pesos cada uno, con 100.000 pesos. Y se levantan los 10 viejos. Si eso es lo increíble, se levantan, po. ¿O no? Estoy dando una cifra pequeñita. Anillo, todo, y vamos juntando. Y tú ves el Evangelio, si es que el Evangelio es una cosa así, y todo circunscrito a eso. Todo va a dar a la plata, 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 a la plata. ¿Ya? Hay sistemas de maldiciones si te vas y todas estas cuestiones así, entonces la gente está amordazada en un sentido ahí. ¿Ya? Y por supuesto, el origen de esto, otra vez, el país del norte, donde tú tienes mega iglesias, donde hay tipos que son archi, multi, ultra millonarios. ¿Ya? Millonarios. Hay uno que está entre los 10 millonarios más grandes de los Estados Unidos, un pastor. O sea, está bien, yo le agradezco a Dios, debemos vivir dignamente y todo, pero ahí estar entre los 10 más millonarios de Estados Unidos, o sea, no. ¿Ya? Y esos son los modelos de estas iglesias latinoamericanas, donde el viejo andaba con un carretón y 10 años después maneja un Audi, ¿no es cierto?, sin pasar por el Hyundai y el Elantra antes, ¿no es cierto?, salta directamente a la... Ya, o la Ford Ranger, para que no lloren tanto. Y esos son los modelos. Y eso es el modelo del éxito. Ese es un hombre bendecido por Dios. No importa cómo lo obtuvo. ¿Te das cuenta? Y eso, hermanos, es fortísimo. No hay iglesia en nuestro país, por lo menos. Yo cuando estuve en Antofagasta, por ejemplo, visité 5 iglesias. Todas esto. Incluso una bautista, que me llamó mucho la atención, que queda cerca de donde vive mi mamita. Le mando un pesito. ¿Ya? Mi mamita. ¿Ya? Una iglesia bautista, que era repiola. Y pura prosperidad. Y eso era ajeno a los bautistas, no era una cuestión que, o sea, normalmente uno recomendaba por último iglesias bautistas porque se movían en un cierto nivel de doctrina y eran relativamente tranquilos. Bueno. La conclusión del estudio, ya, que lo vamos a analizar más en profundidad cuando veamos la iglesia moderna, es que América Latina necesita ser reevangelizada. Necesita ser reevangelizada. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, tenemos en mente inicialmente el inconverso, ¿no es cierto? El que no pertenece a ninguna iglesia, el que no a esto, por último el ateo. Pero hoy día el evangelismo, diríamos nosotros que es casi mitad y mitad, gente que está en estos lugares y gente que no está en ningún lugar. ¿Ya? Entonces hay un evangelismo también hacia aquellos que están en estos lugares y que no ven otra salida, y que realmente han llegado a creer que están ahí, pero ahí es donde confiamos que el Señor, cuando escuchen la voz del Señor, podrán salir, sus ovejas oyen su voz. ¿Ya? Y lo segundo, que es dramático también, que la teología de la prosperidad no solo es un sistema de creencia, sino que ya es un aspecto de la cultura evangélica. ¿Ya? La cultura evangélica hoy día no concibe el desarrollo de una iglesia sin manipular la parte material, que por supuesto daña el corazón dador que debe tener cada hijo e hija de Dios. Nosotros debemos ser dadores alegres, pero como dice la palabra, porque en primer lugar tenemos un compromiso de gratitud con Dios, tenemos el deseo, el corazón de hacerlo, todos esos ingredientes, pero no puede haber manipulación. En todos estos lados hay manipulación. Y están llenos también, porque así como hay ovejas que están ahí apretadas, ¿no es cierto?, heridas, también la gente que aviva estos movimientos es porque es avariciosa.
avariciosa. Muchos no siquiera son cristianos. Avariciosa, ¿por qué? Porque el dar acá no es, como dice Pablo, que es mejor dar que recibir. Aquí es dar porque voy a recibir, estoy haciendo un negocio. Dale a Dios esto y Él te va a devolver esto. Si tú pactas tanto, Dios te va a dar esto. ¿No es cierto? Entonces hay avaricia ahí. Ahora, la visión carismática, neopentecostalismo, todo eso también. Otra secta, pare de sufrir, que lo confunden y lo meten en el saco de los evangélicos. Y en menor medida, los testigos de Jehová y los mormones. En menor medida en relación a las anteriores. ¿Ya? Y en menor medida porque los testigos de Jehová de alguna manera no son ladrones o no practican el robo a mano armada como lo hacen estos otros. ¿Ya? Y tienen una visión, un aspecto más o menos fome y no te hacen ninguna promesa. ¿Ya? Se me perdió la... Bueno, para terminar, ¿cómo cumplir la gran comisión entonces? Si esta es la realidad, el escenario en que estamos, nosotros, por gracia de Dios, hemos recibido la iluminación de Dios para poder entender el Evangelio y darnos cuenta de esto. Y tal como dice la Escritura, contender ardientemente por la fe, que no es condenar, eso lo va a hacer el Señor, pero nosotros debemos denunciar y debemos predicar sobre la base de esa denuncia y llamar al arrepentimiento, Bueno, los versículos los pueden anotar ustedes por la hora, ¿ya? Pero obviamente la gran comisión se tiene que cumplir a través de la iglesia. La gran comisión no es un acto de un lobo solitario, ¿ya? Es una dinámica permanente de la iglesia. La iglesia se involucra en la gran comisión, en el discipulado intencional, ¿no es cierto?, del ministerio de discipulado, en la formación de mujeres, en la formación de varones, en los jóvenes. Todo ahí nosotros estamos discipulando y estamos involucrados en la gran comisión porque estamos formando, ¿ya? Debemos estar preparados para responder y dar defensa del evangelio siempre. Eso es el evangelismo, ¿no es cierto?, que Dios o que nosotros debemos practicar donde Dios nos ha puesto, trabajo, familia, amistades, lo que sea. Siempre estamos preparados para responder. Pero la iglesia como evangelismo lo que tiene que desarrollar es el levantamiento de nuevas obras donde, ¿no es cierto?, quienes estén puestos ahí sean formados, sean capacitados, sean apoyados, ¿no es cierto?, y sean supervisados para que se mantenga la salud doctrinal de esa nueva iglesia. Reconocer la necesidad, todo lo que acabamos de ver. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Ya? Alguien puede decir hoy, hay muchas iglesias. Sí, hay muchos lugares, pero hay pocas iglesias. ¿Ya? Y esa mies no solamente está fuera como el ateo o el inconverso que nosotros podemos decir, sino que también está dentro de estos lugares. Preparando obreros, ¿no es cierto? Un obrero debe tener el llamado. 1 Timoteo 3:1 dice, el que quiere obispado o el que quiere ser un pastor, desea una buena obra. Entre paréntesis, el oficio de pastor o la profesión de pastor, antes de la década del 60, era el segundo oficio o actividad más valorada por la población norteamericana después del presidente de la República. Hoy día no aparece ni en las primeras 50. No aparece ni en las primeras 50. Es tal el descalabro, el desprestigio, la deshonra que han traído hombres al evangelio que hoy día pastor es sinónimo de ladrón, de flojo, de esto. Es como cuando los niños eran chicos, ¿no es cierto? Y yo mismo cuando trabajaba y me preguntaban qué hacía yo, yo decía, no, yo soy kinesiólogo, yo trabajo, soy kinesiólogo, porque me da vergüenza ser pastor, porque la imagen que había de los pastores, por supuesto después me arrepentí, Dios me disciplinó, pero cuando los niños le preguntan, bueno, ¿qué hace tu papá? No, es pastor. Ya, ¿y en qué trabaja? No, es pastor. Ya, pero ¿y de qué viven? Es pastor. ¿Por qué? Porque esa imagen también
la hemos alimentado todos los irresponsables a lo largo del tiempo, aunque hay una animadversión o lo que sea. ¿Por qué? Porque el pastor promedio es flojo, es flojo, ¿ya? Y eso significa que no se prepara, no estoy diciendo que se levante a las 6 de la mañana, no, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con la dedicación al rebaño y a la misión que Dios ha dado, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración, y todo lo demás que se deriva de eso, ¿ya? Bueno, primero el llamado, el carácter. ¿Qué pasó acá? El carácter. Sí. Bueno, el carácter personal, familiar, hacia el rebaño y por supuesto los dones y habilidades y el esfuerzo. Obviamente, nosotros, como les decía yo, vamos a partir tratando algunos temas con algunos jóvenes de la iglesia como primera partida, ¿ya? Animándolo, incentivándolo. Esto no hace un pastor. Un seminario pastoral, aunque sea el mejor en los Estados Unidos, que hay algunos excelentes, no hacen un pastor. El pastorado es un llamado. Lo que nosotros tenemos que hacer es capacitar y Dios llamará. Dios llamará, ¿ya? Entonces, dones y habilidades, por supuesto, el pastorado es un don. Es un don. Es como cuando decimos nosotros somos ancianos, pero no todos los ancianos son pastores. Aunque puedan ejercer una labor horizontal de liderazgo, pero el pastorado es un don. Es como el que tiene el don de enseñar y el que no tiene el don de enseñar. Hay gente que le sale muy fluido esto porque es un don, ¿ya? Y otro que a lo mejor no saben explicar bien, se enredan, ¿me entiendes? O sea, son cosas que Dios tiene que ir desarrollando. Lo que no significa que porque no tengo el don no voy a enseñar. Siempre hay gente a quien enseñarle, un hermano nuevo, un compañero, en fin. Y por supuesto también parte de la gran comisión es apoyar y supervisar. Y me quisiera quedar con 1 Corintios 15, 58, sí que lo leyeran. Por eso le decía que hoy día yo no iba a darles un plan ni qué vamos a hacer, no, porque hemos estado orando y he estado orando durante mucho tiempo, porque no quise decirlo el domingo para no sonar a lo mejor mal interpretado, pero una de las cosas que es difícil lidiar también es cuando las cosas, haciendo lo correcto, dan fruto y resultan. ¿Qué hacemos? Entre comillas, y la palabra, por favor, entre comillas, una iglesia que ha tenido éxito, entre comillas, en el sentido de que estamos haciendo lo correcto con todos los defectos que tenemos, pero la iglesia crece, se desarrolla, aumenta, ¿no es cierto? Se produce más recursos que nos permite generar otras cosas y crecer en otras áreas, ¿ya? ¿Qué hacer en eso? Porque es muy fácil decir, no voy a hacer nada. Me quedo quietito nomás y vegeto. Total, me puedo autoconvencer y perder de vista esto. Porque esto significa trabajo, significa un triple esfuerzo en preparar, en entregar, ¿no es cierto?, en preparar un material adecuado, en preparar personas, en pasar tiempo con personas, el exponerte a todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, porque tú vas a levantar a Juan Pérez aquí arriba y la mitad quiere a Juan Pérez y la otra mitad no quiere a Juan Pérez o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas son permanentemente lo que nos hace sufrir internamente y a veces decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. No voy a hacer nada en realidad. Y voy a dejar todo, entre comillas, y uno se vende la pomada en las manos de Dios. ¿No es cierto? Pero Dios nos manda, dice ir. Y por eso es que leemos Mateo 28, ir y hacer discípulos. ¿No es cierto? Y nosotros llegamos a un punto también como iglesia hoy día en que ustedes tienen un pastor maduro en edad, madurando en lo espiritual, ¿no es cierto? Y que por lo tanto estamos en el punto fijo o justo para nosotros, junto con mi hermano Tadeo y con los ancianos y con todos ustedes, todos nosotros, comenzar entonces a desarrollar lo que decía el domingo, ese legado. La siguiente generación, que si el Señor no viene antes, son quienes tienen que asumir los roles protagónicos, entre comillas, dentro del desarrollo de la iglesia. Dentro del desarrollo de la iglesia.
Nuestra iglesia ha sido bendecida y es bendecida grandemente. Imagínense usted, tenemos nosotros una asistencia promedio casi de 300 personas. Los estudios, si sumamos todos los turnos, son más de 150 personas y son gente que se está instruyendo. Los estudios de mujeres, sobre 40, sobre 30, esto, nuestros jóvenes. El viernes la sala de arriba llena de jovencitos. Entonces, tiene que haber una sucesión en esto, un desarrollo. ¿Me entiende? Y no tiene que ser algo accidental. Porque decimos nosotros, bueno, si se muere este, seguro el Señor va a levantar otro, sí. Pero nuestra misión es trabajar para que exista ese cimiento, ¿me explico? ¿Ya? Esta cuestión no es magia, es trabajo. Es trabajo. Y por eso es que también cuando decimos seguir creciendo es algo que nos involucra a todos nosotros. A todos nosotros. Por favor, lea 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciéndose en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya, vamos por partes. Así que, hermanos míos, ¿qué dice después? Estad firmes, estad firmes. Satanás se levanta como león rugiente y odia lo que estamos haciendo. Odia lo que estamos haciendo. No nos olvidemos nunca de eso, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos que estar firmes. ¿Ya? ¿Firmes en qué? Dice. En la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Id y haced discípulos. En la medida que nosotros hacemos un discípulo, estamos haciendo alguien que va a ser otro discípulo y así sucesivamente. Si nosotros no hacemos discípulos, la cadena se corta. La cadena se corta. Haced discípulos. ¿Qué más dice? Creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. Eso es presente contigo, nunca parar. No alcanzamos la meta, no llegamos al punto, solamente como cuando Pablo diga, hasta aquí el Señor, punto. Y en la vida de cada uno de nosotros. 5, 10, 15, 2, 20 años, no sé. Me encantaría nada más que por ver dónde va a estar esta iglesia en 15 o 20 años más, estar todavía. Es la única razón por la cual diría yo que el Señor demorara su venida, entre comillas. ¿Ya? Pues si viene más rato, tampoco me enojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo es también enfocar en la pasión y que tú y yo sintamos que a pesar de las actividades que cada uno secularmente ustedes tiene y que yo también la tuve durante más de 15 años y sé lo que difícil que es separar o mantener la mente puesta en las cosas de Dios a pesar de todo lo que nos come tanto tiempo, pero es esa pasión por la obra de Dios, por lo que está pasando, estar firme. Satanás está enojado, ¿no es cierto? Bueno, nunca está feliz con nosotros, pero enojado, ¿no es cierto? Y esperando y buscando cómo producir y devorar, ¿ya? Pero nosotros debemos estar manteniendo firme y sabiendo, con lo último que termina, que la obra en el Señor, para el Señor, nunca jamás es en vano. ¿Ya? Bien.